Buenas tardes. Good afternoon. Bienvenidos a Casa de Pan. We want to welcome everybody to Casa de Pan. Queremos darles a todos la bienvenida aquí a Casa de Pan. Primeramente quisiera que todos abren sus Biblias a Juan capítulo 1. No vamos a empezar el estudio ahorita, pero quiero que todos estén listos. I would like everybody to go ahead and open your Bibles to John chapter 1. We're not going to start the study quite yet, but I would like us all to be ready when that time comes. También quisiera animarlos a que esta semana veamos menos de las noticias y que podamos leer más de nuestras Biblias, especialmente en los momentos como los que estamos viviendo. I would like to encourage every one of us to probably watch less news and to read more of God's Word, especially in times like the times we're living in right now. Estoy seguro que hace dos semanas, cuando vimos todos en nuestros televisores una gran injusticia de un ser humano quitándole la vida a su prójimo, nos quebrantó el corazón y aún nos enfureció. I'm sure we all agreed that when we saw that great injustice of one human being taking the life of another one of his fellow citizens, when we saw that take place on our screens, it broke our hearts and perhaps even angered us. Si hay un momento en que necesitamos pensar bíblicamente sobre todo lo que está sucediendo en nuestro alrededor, es en estos tiempos. If there was ever a time that we need to think biblically about everything going on around us, it's right now. Nos están diciendo que deberíamos pensar políticamente. There are those who tell us that we must think politically. Insisten que debemos pensar racialmente, o sea, juzgar al prójimo por el color de su piel en vez de reconocer que todos somos creados a la imagen de Dios. They insist that we should think racially, that is, judge our neighbor by the color of his skin instead of recognizing that we all have been created in the image of God. Nos dicen que debemos reaccionar solo emocionalmente y tolerar y aún aplaudir a aquellos que lo hacen destructivamente. And they tell us that we must only react emotionally, tolerating and even applauding those who do so in a destructive manner. Y que debemos preocuparnos más por lo que nos divide en vez de preocuparnos por lo que nos une. And that we should care more about what divides us instead of what unites us. Querida familia, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de pensar bíblicamente de todo esto. Dear loved ones, we have the responsibility to think biblically about all these things. La palabra de Dios nos dice que debemos amar lo que es bueno y aborrecer lo malo. God's word says that we are to love what is good and abhor what is evil. Cuando hay una injusticia, hay que aborrecerla y señalarla porque Dios también la aborrece. When an injustice is done, all of us are to abhor that and call it out because God abhors it. Pero Dios también aborrece la anarquía, la destrucción y el desorden. But God also abhors lawlessness, destruction, and disorder. Nuestro problema no es un problema racial. Nuestro problema es el pecado en nuestro corazón. As I heard somebody say this week, this is not a skin problem. It is a sin problem. La palabra de Dios dice que el corazón del hombre, su corazón y mi corazón, es engañoso más que todas las cosas y perverso y que jamás podríamos sondear la perversidad que hay en él. God's word says that the human heart, my heart and your heart, is the most deceitful of all things and desperately wicked, and that we could never adequately probe the depths of its wickedness. Es que tenemos un problema espiritual. We have a spiritual problem. Ahora Dios y su palabra, la palabra de Dios es relevante. God's word is relevant. No importa las circunstancias y la época. La palabra de Dios es relevante y no importa la época y las circunstancias. Y por eso, hoy, nuevamente,
abrimos la palabra de Dios. And for that reason, we open God's word once again. Y pedimos al Señor que su palabra nos anime, que nos rete, que nos trae convicción y que nos corrija. We pray that God's word will encourage, that it will challenge, convict, and correct us. Y así podremos enfrentar cualquier tormenta que llega a nuestras vidas y a nuestra nación, porque estamos de pie sobre la roca sólida de la palabra de Dios, dejando que esa palabra nos guíe en todo. That way we can face any storm that may come our way this week or in weeks to come, because we are standing on the solid rock of His Word, allowing His Word to guide us. No importa las palabras de un hombre. The words of a man mean absolutely nothing. Pero la palabra de Dios, eso importa en lo máximo. But God's word is everything. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Thank you, Lord, for your word. Y, Señor, ahorita al abrir tu palabra, Señor, pedimos que tú nos hables. Father, again, as we open your word, that you would speak to us. Nuestro mundo, Señor, está en caos. Our world around us is in such chaos. Pero tú eres esa roca fiel para nosotros. Roca firme. You are that strong tower, that rock for us, Father. Podemos pararnos ahí, Padre, y se desvanecen los temores. And as we stand on that rock, dependable, strong. Señor, our Lord, our fears vanish. Señor, si hay algún temor en alguien ahorita, si alguien está lidiando, Padre, con unas inquietudes y ansiedades, yo pido que tu Espíritu les ministre ahí donde ellos están, en una manera especial. And I pray, Heavenly Father, if there's somebody listening today, watching today, and their hearts are filled, Lord, with anxiety, with fear, I pray, Father, that your Holy Spirit would come and come and bring peace where there is chaos, where there is uncertainty. And I pray all this in the name of Jesus Christ. Y yo, Señor, pido todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amen. Amen. Great. Thank you. Amy, let's worship the Lord. Hermanos, no vamos a cantar, vamos a adorar. We're not going to sing right now. We need you to worship along with us today. Thank you. Sobre los montes y el mar, tu río corre hacia mí. Yo abriré mi corazón, que me libere el Salvador. Estoy feliz en la verdad, yo mis manos alzaré y siempre cantaré cuando tu amor descendió. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Over the mountains and the sea, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing of when your love came down. I will sing of your love forever. 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 Cantaré. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor
Señor, te cantamos. We sing to you, Lord, porque tú nos has amado y sigues amándonos. Thank you, Lord, we worship. We sing to you, Father, because you love us. We continue to do so. Tú eres grande, Señor. You're a great and awesome God. De gloria y esplendor se viste nuestro Dios, y adore la creación, y adore la creación. Se cubre la luz y la oscuridad tiembla ante su voz, tiembla ante su voz. Grande es nuestro Dios, grande es nuestro Dios, y todos verán cuán grande es nuestro Dios. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Desde la eternidad hasta la eternidad, principio y final, principio y final. Bendita Trinidad, Padre, majestad, Cordero y León, Cordero y León. Grande es nuestro Dios, grande es nuestro Dios, y todos verán cuán grande es nuestro Dios. Grande es nuestro Dios, grande es nuestro Dios, y grande es nuestro Dios, y todos verán cuán grande es nuestro Dios. Las voces solamente terminamos. Grande es nuestro Dios, grande es nuestro Dios, y todos verán cuán grande es nuestro Dios. Sí, Señor, tú eres tan grande. Yes, Lord, you are great. You are our great God and Savior, Jesus Christ. Eres nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amen. Praise the Lord. Muy bien. Ya todos tienen sus Biblias abierto al primer capítulo de Juan. Does everybody have your Bibles open to John chapter 1? Great, great. Let's go ahead and let's get started. El apóstol Juan, el escritor de este libro, nos introduce nuevamente a Juan el Bautista diciendo, verso 19, este es el testimonio de Juan. The apostle John once again introduces us
to John the Baptist by saying, now this was John's testimony. Es como si dijera, esta es la manera que Juan el Bautista narró los siguientes eventos, o las siguientes eventos. It's as if he's saying, these are the words John the Baptist used when he narrated the following verses. Luego sigue diciendo en el verso 19. Los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que les preguntasen, ¿tú quién eres? The Jewish leaders in Jerusalem sent priests and Levites to ask him who he was. Como mencionamos en la introducción de este libro, el Evangelio de Juan fue escrito mucho más antes, o más tarde, perdón, que los otros tres evangelios. And as I mentioned in the introduction to this gospel, when John wrote this gospel, it was written many years later than the other three gospels. La mayoría de los comentaristas están de acuerdo en que el Evangelio de Juan fue escrito a los fines del primer siglo o entre tal vez 50 a 60 años después de que Jesús ascendió al Padre. Most commentators agree that the Gospel of John was written towards the end of the first century, between, let's say, 50 to 60 years after Jesus ascended back to the Father. Todos los creyentes esperaban que Jesús regresase durante su vida, and all the believers were expecting Jesus to return during their lifetime. Pasaron los años, las décadas, y uno por uno los apóstoles iban muriendo y la persecución comenzó a empeorarse. Years and decades went by, and one by one, the apostles started dying off and persecution began to intensify. Y los falsos maestros estaban más que dispuestos de llenar ese vacío. False teachers were more than happy to fill the void. El Evangelio de Juan nos permite un vistazo al corazón de un pastor y su gran preocupación por los creyentes, siendo influenciados por falsas enseñanzas. John's Gospel gives us a glimpse at the heart of a pastor and his great concern for the believers being influenced by these false teachers. La semana pasada discutimos la falsa enseñanza del gnosticismo, and last week we discussed the false teaching of Gnosticism. Pero el gnosticismo no era la única enseñanza herética infiltrando las iglesias. But Gnosticism wasn't the only false teaching that was starting to infiltrate the churches. Cuando Juan escribió este libro, había otro grupo de falsos maestros que veían a Juan el Bautista como su líder espiritual. When John wrote this book, there was another group of false teachers who looked to John the Baptist as their spiritual leader. Y realmente es difícil y no podemos culparlos. And you really can't blame them. Jesús mismo alabó a Juan el Bautista en Mateo capítulo 11. Jesus praised John the Baptist in Matthew 11. En el verso 9 Jesús dijo que él era más que profeta. In verse 9 Jesus said that he was more than just a prophet. Y en el verso 11 Jesús les dice a sus discípulos, no hay otro más grande que Juan. And in verse 11 Jesus tells his disciples, there is no one greater than John. Admiramos también a Juan el Bautista por ser fiel a Jesús, aún en los momentos de incertidumbre. And we also admire John the Baptist for being faithful to Jesus, even when doubt overwhelmed him. Y por no titubear en predicar con integridad la palabra de Dios, aunque le costara su vida. And for preaching God's word with integrity, even if it were to cost him his life. Unos pocos años después que murió Juan el Bautista, Pablo, en el capítulo 19 de Hechos, se encuentra con un grupo que habían sido bautizados por él, o sea, por Juan el Bautista. A few years after John the Baptist died, Paul in Acts chapter 19, he comes across a group that had been baptized by him or by John the Baptist. No obstante, están dispuestos a ser corregidos cuando Pablo les hizo saber de un error en su teología.
But these guys were willing to be corrected when Paul made them aware of an error in their theology. Dice, Hechos capítulo 19, verso 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Paul said, John's baptism called for repentance from sin. Y decía al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, en Cristo. But John himself told the people to believe in the one who would come later, meaning Jesus. No había ningún argumento. There was no argument. Look what happens. Mira lo que sigue, lo que pasa después, enseguida. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. And as soon as they heard this, no argument, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Juan no tiene en mente necesariamente a Juan el Bautista cuando escribió estas palabras no muy halagadoras de él en los versos 19 al 17, sino los grupos de seguidores heréticos que lo consideraban como su líder espiritual. John did not necessarily have John the Baptist in mind when he wrote these unflattering words about him, here in verses 19 through 17, or actually to 29, I believe. But the groups of heretical teachers, those are who he directed these words at, because they had taken John as their spiritual leader. Cita las mismas palabras de Juan el Bautista, donde él dice, no crean en mí, sino que en el que viene después de mí. He quotes the very words of John the Baptist where he says, don't believe in me, but believe in the one who's coming after me. Aquí en el verso 19, Juan también nos dice que los sacerdotes y levitas fueron enviados por los líderes judíos de Jerusalén. And here John in verse 19 also tells us that the priests and Levites were sent by the Jewish leaders from Jerusalem. Los líderes espirituales o religiosos en Jerusalén enviaron a estos sacerdotes y levitas en un viaje de 70 millas para descubrir acerca de este tipo que parecía un loco que andaba predicando y bautizando en medio de la nada. The religious leaders in Jerusalem sent these priests and Levites on a 70-mile journey to find out about this crazy guy preaching and baptizing in the middle of nowhere. Predicar y bautizar eran deberes religiosos que solo ellos eran autorizados a hacer. Preaching and baptizing were religious duties only they were authorized to do. Entre los judíos, estos líderes religiosos tenían mucho poder porque eran apoyados por la autoridad misma del imperio romano. And among the Jews, these religious leaders had a lot of power because they had the backing of the Roman Empire. Todos los sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví, o sea, de los levitas. Pero no todos los levitas eran sacerdotes. All the priests had to be descendants from the tribe of Levi, or from the Levites. But not all the Levites were priests. Algunos levitas servían como alguaciles, o aquellos que guardaban orden en el templo. You see, some of the Levites served as guards who kept order in the temple. Los sacerdotes con sus túnicas sacerdotales de multicolores, y los levitas o los alguaciles sirviendo como sus guardaespaldas. Esto ha de haber sido algo bastante intimidante. An entourage of priests in their colorful priestly robes, and the Levites or their bodyguards by their side. This must have been quite an intimidating sight. Tenían solo una encomienda, averiguar quién era este tipo loco. They had one job, and one job only, find out who this crazy guy was. Y cuando le preguntaron quién era, mira lo que dice Juan. And when they asked him who he was, look at what John says, verso 20. Confesó, y no negó, sino confesó. Yo no soy el Cristo. He did not fail to confess, but confessed freely, I am not the Messiah.
Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. They asked him, then who are you? Are you Elijah? He said, I am not. Are you the prophet? And he answered, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Finally they said, who are you? Give us an answer to take back to those who sent us. What do you say about yourself? Aquí en los versos 20 y 21 y también en el verso 25 hay tres preguntas que le hacen a Juan para poder concluir de dónde venía su autoridad para bautizar a judíos. And in verse 20 and 21 and also in verse 25, there are three questions that John is asked in order for them to be able to conclude where his authority to baptize Jews came from. Primero, ¿eres el Mesías? First, are you the Messiah? En segundo lugar, ¿eres Elías? Número dos, number two, are you Elijah? Y número tres, ¿eres el profeta? And number three, are you the prophet? Los judíos creían que estos tres personajes mencionados en el Antiguo Testamento jugarían un papel importantísimo en los eventos escatológicos o eventos al fin de los tiempos. The Jews expected that these three characters mentioned in the Old Testament would play a very important role in the events at the end of time. Le preguntaron a Juan si era el Mesías o si era el Cristo. They asked John if he was the Messiah or the Christ. Y cuando escuchamos las palabras, por ejemplo, Señor Jesucristo, podemos concluir que Señor es su primer nombre. Jesús es su segundo nombre. Y que Cristo es su apellido. And when we hear the words Lord Jesus Christ, we may conclude that Lord that's his first name. Jesus is his middle name. And that Christ, that must be his last name. Pero no es así. Not so. La palabra Señor es un título que nos dice que Él es el jefe. Él está en control y no al revés. Nosotros no. The word Lord is a title that tells us he's the boss. He's in charge and not the other way around. Jesús. Este es el nombre humano bastante común que le dio su madre María, que significaba Dios es salvación. Jesus is his rather common human name that means God is salvation, given to him by his mother Mary. Y la palabra Cristo significa el ungido o elegido. The word Christ means anointed one or chosen one. La palabra Cristo en español viene de la palabra griega Christos, traducida de la palabra hebrea Mesías. And we get our English word Christ from the Greek word Christos, which is translated from the Hebrew word Messiah. Los judíos llegaron a identificar la palabra Cristo o Mesías con un individuo específico, profetizado en todo el Antiguo Testamento, quien vendría a instituir una nueva era de paz y de justicia en todo el mundo. And the Jews came to identify the word Christ or Messiah with a specific individual prophesied throughout the Old Testament who would come to institute a new age of peace and justice throughout the world. Él era el que todo judío esperaba. And he was the one every Jew was expecting. Y cuando le hicieron la pregunta que si era el Mesías, algunos comentaristas hacen hincapié sobre qué tan enfáticamente Juan les responda, no solo una vez, sino 3 veces. And when they asked him a question as if he or if he was the Messiah, many commentators emphasize how emphatically John answers them, not 1 time, but 3 times. Y es como si dijera, yo no soy el Cristo, cosa imposible, idea absurda. And it's as if he were saying or answering, I am not the Christ, inconceivable. What
what an absurd idea. Pero también le preguntaron a Juan si él era Elías o si él era el profeta. But they also asked John if he was Elijah or if he was the prophet. En las profecías del Antiguo Testamento, estos dos personajes no serían el Mesías, pero sí iban a identificarse de una manera u otra con el Mesías. In Old Testament prophecies, these two characters would not be the Messiah, but they would identify closely or one way or another with the Messiah. Admiro tanto a Juan el Bautista. I just admire John the Baptist so much. ¿Qué si a nosotros nos preguntaran las dos preguntas que le hicieron a Juan? What if they were to ask us the two questions that they asked John the Baptist? Primero, ¿quién eres? Y luego verso 29, ¿qué dices de ti mismo? Who are you? And what do you say about yourself? Nosotros responderíamos, ¿cuántas horas tienes disponible? Ahorita te compro un Starbucks y te platico todo. Y no nos pudieran tapar la boca. We would reply, why sure. How much time do you have? Let me buy you a Starbucks and I'll tell you everything. And they wouldn't be able to shut us up. Y cuando le preguntaron a Juan, ¿y tú quién eres? Él pudiera haber dicho, es que yo vengo de la tribu sacerdotal de Leví, así como nuestro gran profeta Moisés y el primer sumo sacerdote Aarón. And when they asked John, who are you? He could have done some name dropping like, I come from the priestly tribe of Levi, the same tribe as our great lawgiver Moses and our first high priest Aaron. Por cierto, mi padre fue el sacerdote Zacarías, que sirvió en el templo. ¿Han oído hablar de él? Or by the way, he could have said, my father was Zacharias the priest, who served in the temple. Have you heard about him? Pero no fue lo que hizo. But it wasn't what John did. Mira cómo respondió en el verso 23. Let's see how he answers in verse 23. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. He answered saying, John replied in the words of Isaiah the prophet, I am the voice of one calling in the wilderness. Make straight the way of the Lord. Juan ya les había dicho quién no era. John had already told them who he was not. Ahora les dice quién es. Now he tells them who he is. Y él cita dos pasajes del Antiguo Testamento, Isaías 40, verso 3 y Malaquías 3:1, para probarlo. And he quotes from two Old Testament passages, Isaiah 40, verse 3, and Malachi chapter 3, verse 1, to prove it. Cuando Dios llamó a Juan para ser el precursor del Mesías, no tuvo absolutamente ningún sentido. When God called John to be the forerunner of the Messiah, it seemed to have made absolutely no sense. El título de su mensaje para su sermón era enderezar el camino del Señor. God tells him, John, your message title for your sermon, it's going to be Make Straight the Way of the Lord. Esta frase tenía que ver con limpiar y reparar el camino para la visita de un rey. And this phrase had to do with clearing or repairing the road for a visiting king. Había que rellenar los hoyos y retirar todos los escombros. They needed to fill in potholes and remove all the debris. La raíz de la palabra enderezar, en la frase enderezar el camino, es la palabra justo. The root for the word straight in the phrase make straight the way was the word righteous. Les estaba exigiendo Juan vivir de una manera, o sea, vivir justamente, que requería un poder sobrenatural para poder lograrlo. He was insisting, John was, that they live a certain way or to live righteously. But it was
a way that required supernatural power to be able to do so. Verso 24 dice, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Now, the Pharisees who had been sent questioned him. Y le preguntaron, le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? And why then do you baptize if you are not the Messiah, nor Elijah, nor the prophet? Ahora parece que tenemos a otro grupo de líderes religiosos, los fariseos. And here we have another group of religious leaders, the Pharisees. Ellos llegan diciendo, si no eres uno de los tres personajes que los profetas mencionaron en las escrituras, ¿qué autoridad tienes tú para bautizar a los judíos para el arrepentimiento? And if you're not one of these three individuals prophesied in the scriptures, then what authority do you have to be baptizing Jews for repentance? Verso 26, Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. I baptize you with water, John replied, but among you stands one you do not know. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. He is the one who comes after me, the straps of whose sandals I am not worthy to untie. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. And this all happened at Bethany, at the other side of the Jordan, where John was baptizing. Ahora, desatar las correas de las sandalias de una persona, eso se consideraba la tarea más humillante y servil que un esclavo podía realizar en esa época. Untying the straps on a person's sandals was considered the lowliest, the most menial task a slave could perform in that era. El rabino enseñó que un discípulo, o sea, les enseñaban que un discípulo de un rabino debería ser todo para el rabino que un esclavo haría por su amo, excepto desatar sus sandalias. And the rabbis taught that the disciple of a rabbi should do everything for the rabbi that a slave would do for his master, except untie his sandals. Lo que Juan está haciendo aquí es referirse a esta conocida enseñanza judía que les enseñaban a cada joven de esa época para mostrar la profunda humildad de Juan el Bautista y que él definitivamente reconocía quién realmente era Jesús. What John is doing here is referring to this well-known Jewish teaching that all young boys of that day would have been taught to show his deep humility and his understanding of who Jesus really was. El llamado de Juan no era dirigir las personas hacia él, sino hacia Jesús. And John's calling wasn't to draw people to himself, but to point them to Jesus. El siguiente día, dice el verso 29, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Verse 29, the next day John saw Jesus coming toward him and said, look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. This is the one I meant when I said, a man who comes after me has surpassed me because he was before me. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. I myself did not know him, but the reason I came baptizing with water was that he might be revealed to Israel. Cuando Juan el Bautista ve a Jesús, él grita, mira, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. And when John the Baptist saw Jesus, he calls out, look, there's the Lamb of God who takes away the sin of the world. Según Juan 2:13,
la fiesta de la Pascua en Jerusalén estaba por llevarse a cabo próximamente. And according to John 2:13, the feast of the Passover was just around the corner. Parece que aquí Juan está aludiendo a un evento en particular, y era cuando sus antepasados, 1300 años antes, sacrificaron un cordero inocente y rociaron su sangre en los postes y el dintel de sus casas la noche antes de que finalmente fueran liberados de la esclavitud en Egipto. It appears that here John is alluding to a particular historical event, and that was when their ancestors 1,300 years earlier sacrificed an innocent lamb and sprinkled its blood on the doorpost the night before they were finally freed from slavery in Egypt. Ese cordero y su sangre que rociaron en la puerta de sus casas simbolizaba la salvación y la liberación para ellos, porque el Señor pasó sobre o saltó sus hogares y no mató a su primogénito, porque vio la sangre de ese cordero inocente. The lamb and its innocent blood that they sprinkled on the doorpost symbolized salvation, liberation for them, because the Lord passed over their homes and did not kill the firstborn, because he saw the innocent lamb's blood. En el capítulo 19, verso 31, Juan también menciona que la muerte de Jesús en la cruz tuvo lugar el mismo día en que el Cordero de la Pascua fue sacrificado en el templo por los pecados de la nación. In chapter 19, verse 31, John also mentions Jesus' death on the cross, taking place the very same day the Passover lamb was sacrificed in the temple for the sins of the nation. Y no pasemos por alto como en el verso 30 vemos nuevamente a Juan referirse a la preexistencia de Jesús desde toda la eternidad. And notice again in verse 30 how John the Baptist once again refers to Jesus as pre-existing before time and eternity. Verso 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Then John gave this testimony. I saw the Spirit come down from heaven as a dove and remain on him. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. And I myself did not know him, but the one who sent me to baptize with water told me, the man on whom you see the Spirit come down and remain is the one who will baptize with the Holy Spirit. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. And I have seen and I testify that this is God's chosen one. Dios llamó a Juan el Bautista para un ministerio que duraría solo 18 meses. God called John the Baptist for a ministry that would last only 18 months. Y después de ese año y medio de ministerio, fue degollado. And after that year and a half of ministry, he was beheaded. A la vista humana, su ministerio en anonimato era un fracaso. And humanly speaking, his ministry in obscurity was a complete failure. Pero ante los ojos de Dios, Juan no falló en su ministerio. But before the eyes of the Lord, John did not fail in his ministry. Juan el Bautista fue fiel al llamado de Dios en su vida hasta el final. John the Baptist was faithful to the calling of God in his life until the very end. Si usted es una madre criando sus niños bulliciosos, dándoles de comer, lavándoles su ropa, disciplinándonos, y sientes que a nadie le importa. Perhaps you're a mom raising your rambunctious kids, feeding them, washing their clothes, disciplining them, and it seems that no one really cares. Tal vez eres un pastor sirviendo fielmente año tras año al rebaño que el Señor te ha encomendado, en un pueblo que nadie sabe dónde está y parece no importarle realmente. Maybe you're a pastor faithfully serving those sheep
that God has put under your care in a town no one knows about or seems to care about. Quizás eres un empleado que trabajas incansablemente por tu jefe, año tras año, para proveer para las necesidades de tu familia y nadie te ha dado las gracias. Perhaps you're an employee that works tirelessly, year after year, to provide for your family's need, and no one has told you thank you. Quizás desempeñas tu ministerio en la iglesia como mujer, maestra del ministerio de niños, técnico de sonido, pones y almacenas las sillas antes y después del servicio, etc. Y a todos les aplauden menos a ti. And perhaps you serve at your church as an usher, a children's ministry teacher, a sound technician. You set up and break down tables and chairs before and after service. And everyone seems to receive applause except for you. Es posible que así como Juan el Bautista, el Señor te ha llamado a un ministerio de anonimato. And it's possible that just like John the Baptist, the Lord has called you to a ministry of obscurity. No dejes que la amargura, el resentimiento y lástima de ti mismo te abrume. Don't let bitterness, resentment, and self-pity overwhelm you. Que no se te olvide a quién sirves. Don't forget that you serve an audience of one. Y Él se da cuenta de todo lo que tú haces para honrarlo. Y dejamos todo lo demás en sus manos. And He's keeping track of everything that honors Him. Everything you do that honors Him. And we leave everything in His hands. Me encanta lo que dice Isaías 49:4. Yo respondí, pero mi labor parece tan inútil. He gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito. Look what Isaiah said. But I said, I have labored in vain. I have spent my strength for nothing at all. No obstante, dice, lo dejo todo en manos del Señor. Confiaré en que Dios me recompense. Yet, what is due, he says, what is due me is in the Lord's hands, and my reward is with Him, is with God. Y finalmente quiero nomás mencionar 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. El púlpito de Juan era un desierto vacío. John the Baptist's pulpit was an empty desert. El título de su sermón no era tú eres un pobre víctima y todos, incluyendo Dios, te debe algo. The title of his sermon wasn't you're a victim and everyone, including God, owes you something. Tampoco el título de su sermón era desata el campeón dentro de ti. And for sure, the title of his sermon wasn't unleash the champion within you. Por el contrario, podemos resumir el título del sermón de Juan en 3 puntos directos y sencillos. Has pecado, arrepiéntate, reconcíliate con tu Dios antes de que sea muy tarde. On the contrary, we can summarize John's simple yet direct message using the following 3 points. You have sinned. Repent. Get right with your God before it's too late. Y la única manera de reconciliarte con Dios es por medio, diría Juan, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro Señor Jesucristo. And the only way to be made right with God is by looking to the Lamb of God who takes away the sin of the world, our Lord and Savior, Jesus Christ. Él es el único que puede quitar tu pecado y el mío. And He's the only one who can take away your sin and take away my sin. Let's pray. Vamos a orar. Gracias por la vida de Juan el Bautista, el hombre quien desinteresadamente insistió a que todos
vieran a Jesús. Thank you, Lord, for the life of John the Baptist, the man who selflessly pointed everyone to Jesus. Nos recuerda que Jesús es el único que nos puede salvar de la condenación eterna en el infierno porque nosotros hemos pecado contra un Dios justo y santo. He reminds us that Jesus is the only one who could save us from eternal condemnation in hell because we have sinned against a holy and just God. Pero Juan no solo nos revela nuestro problema, sino que nos señala el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la solución al mero problema que nos condena. But John not only reveals our problem, but he points us to the Lamb of God who takes away the sin of the world, the solution to the very problem that plagues us. Y por el ejemplo abnegado de Juan también, aprendemos cómo servir a Dios con gozo, aun cuando parece que nadie ve nuestro trabajo. And through God's selfless example, Lord, we thank you, because we can learn how to serve God with joy, even when no one seems to notice anything we do. We pray this in Jesus' name. Y oramos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amen. Praise the Lord. Thank you, everybody, for your time. Thank you for joining us. Gracias por su tiempo y por acompañarnos en esta tarde. Nos estaremos reuniendo en Elm Grove Beach en Lake Elsinore en una hora aproximadamente. In about an hour, we'll be getting together at Elm Grove Beach there in Lake Elsinore. Lo haremos y nos reuniremos para compartir la comunión. And we're going to get together to share communion. Estaba pensando hacerlo por aquí en la transmisión, pero decidí que mejor estaría bueno nosotros juntarnos y hacerlo juntos. And I thought of doing it online here on the live stream, but I think, you know what, maybe it would be better if we can all get together and get to see each other and be able to share communion together. I can't wait. Chris, Eric, Amy, and I can't wait to be able to see you in a few minutes. Y Chris, Eric, Amy y yo estamos ansiosamente esperando verlos a cada uno de ustedes. God bless you, everybody. We love you, and we pray that you guys have a blessed week. Y pedimos al Señor que tengan una semana tan bendecida esta semana. God bless you guys. Amen.